¿Cómo puedo saber si estoy completamente vacunado para viajar a Estados Unidos? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tecoma Walking, saludándolos nuevamente a través de este video para compartir información con ustedes, esperando que les ayude un poco a la hora de realizar su viaje. También, si conocen a alguien que próximamente viajará a Estados Unidos, compartan mis videos con ellos para que ustedes les ayuden a conocer los nuevos requisitos de viaje, ya que esta información cambia constantemente. Vamos a iniciar este video aclarando que la información que te comparto es tomada por el sitio oficial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, y que en la descripción de este video te comparto el enlace. También, si aún no has visto mis videos anteriores, te invito a que pases por ellos para estar al día con la última información sobre los requisitos de viaje para entrar a Estados Unidos. Ahora sí, iniciemos con este tema del cual he recibido algunas preguntas por parte de ustedes y que considero muy importante compartir con ustedes la información que los CDC nos responden para nuestras preguntas. Y una de las preguntas que he recibido mucho es: ¿cómo puedo saber si estoy completamente vacunado para viajar a Estados Unidos? Antes de responder a esta pregunta, vamos a identificar cuáles son las vacunas autorizadas por los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Como ustedes saben, todos vivimos la pandemia del COVID-19. Esto fue a nivel mundial y los diferentes continentes tomaron medidas para controlar esta situación. Y entre una de ellas fue la creación de vacunas para brindarnos una inmunidad ante este virus. Por ejemplo, Rusia, China, Cuba y los mismos Estados Unidos crearon sus propias vacunas que han sido proporcionadas a diferentes países como México, Colombia, Ecuador, Uruguay y 100 países más en todo el mundo. Y ahora también hay países que están ofreciendo inyecciones de refuerzo al menos 6 meses después de una segunda dosis. Pero de todas las vacunas que fueron creadas para controlar esta pandemia, Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud hasta ahora solo autorizan algunas, las que te comparto a continuación. Como podemos observar, estos son los tipos de vacunas autorizadas por los Estados Unidos y la OMS con sus respectivas dosis. Si crees que este video te está ayudando, te pido me ayudes a mí suscribiéndote a mi canal y dejando un me gusta en este video, ya que de esa manera me ayudas mucho a seguir compartiendo más información contigo. Ahora surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo saber si estoy completamente vacunado para viajar a Estados Unidos? Si has recibido toda la dosis recomendada de una vacuna contra el COVID-19 que ha sido autorizada o aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o que figura en la lista que te he mostrado anteriormente, entonces se te considera que estás totalmente vacunado. Pero es aquí en donde surge un problema para todas aquellas personas que recibieron otro tipo de vacuna, como la vacuna rusa, Sputnik, o las vacunas cubanas, ya que estas aún no han sido aprobadas por la OMS. Y el gobierno estadounidense solo acepta las vacunas aprobadas por la OMS para determinar si una persona está completamente vacunada y así autorizar la entrada a su país. Y acá comparto el comentario de uno de mis suscriptores,
Mario, el cual nos comparte que el año pasado recibió la vacuna rusa y empezó a hacer planes para viajar a Estados Unidos. Y ahora se ha enterado que el gobierno estadounidense no acepta esa vacuna para autorizar la entrada al país, porque no está incluida en la lista aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Mario nos pregunta, ¿qué puede hacer? Ante la duda de Mario y de muchos de ustedes que consideran que no podrán viajar a Estados Unidos, la única respuesta que los CDC nos brindan es que para ingresar a Estados Unidos los viajeros necesitan probar que han sido vacunados con una de las vacunas aprobadas por la OMS. También nos dice que no recomienda el uso de combinación de vacunas contra el COVID-19 en el esquema principal. Sin embargo, estas estrategias son cada vez más frecuentes en muchos países fuera de los Estados Unidos. Por consiguiente, a los fines de interpretar los registros de vacunación para viajar a los Estados Unidos, los CDC aceptarán combinaciones de vacunas contra el COVID-19 aceptadas. Y esto, amigos, es lo que he querido compartir con ustedes. Cualquier duda, escríbeme en los comentarios y yo espero responderles de manera efectiva. Gracias por tu suscripción, por tu tiempo, cuídate mucho y nos vemos muy pronto.